en la conversación previa a los participantes infantil, que estén aquí Joe Sacco, Sheila Alvarado, Gis, José Ignacio Solórzano y el querido Miguel Rep. Yo en distintos momentos de mi vida he crecido con ellos, aunque Sheila es mucho más joven que yo. En algún momento cuando empecé a leer el material y a ver el material de Sheila, tuve otra expectativa, otro momento para poder crecer, digamos, aprender cosas más. La charla que vamos a tratar de hacer es una charla lo más informal posible, es parte del seminario y la idea es que aquí hablemos de periodismo de otro modo, que los periodistas nos eduquemos de otras maneras, que es lo que mejor debiéramos hacer. Quiero presentarles uno a uno a los integrantes de este panel. Antes de eso, hacerles entender que como esto es una suerte de Naciones Unidas armada con herramientas del tercer mundo, vamos a estar intentando hacer lo mejor posible para que las traducciones simultáneas funcionen y lo hemos intentado recién entre risas, entre todos nosotros, para que pudieran escuchar, sobre todo poder escuchar a Joe. La segunda cuestión, la segunda prevención, si se quiere, de la mecánica es que apenas comencemos a conversar, yo voy a abrir la posibilidad de que hagan preguntas en el chat y voy a ir administrando las preguntas entre las que yo ya tengo acá y las que otros participantes han tenido o que los mismos participantes quieran tener. Y la tercera es que quien iba a conducir esto, Juan Manuel Vázquez, está imposibilitado de poder hacerlo por cuestiones laborales, así que me toca a mí llevarlo. Igual Juan Manuel va a estar con nosotros con algunos videos, sobre todo con algunas preguntas para Joe Sacco. Déjenme presentarles a los participantes para que aquellos que no los conocen tengan alguna idea básica. Sheila Alvarado es artista y escritora, es de Perú por vocación, y activista y escritora por vocación, no peruana por vocación, y es activista LGTBI de corazón. Fue nominada a un premio Eisner, ganó el Fondo de Apoyo al Activismo Cultural por la Diversidad LGTBIQ, fue reconocida por la Comisión Europea y por la organización holandesa IVOS, entre otras organizaciones, y en 2019 recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil del Perú. José Ignacio Solórzano se define a sí mismo como un molusco tapatío, caricaturista y místico agnóstico psicodélico de la corriente onanista. De todo lo que le ha pasado en la vida, solo le queda constancia de haber obtenido un primer lugar en un campeonato de ping-pong allá lejos cuando estudiaba la secundaria. Miguel Rep, o Rep, o Miguel Repiso, dependiendo del momento, dibuja, publica en diarios y revistas, ganó premios internacionales en un buen número y viaja haciendo murales. Publica en el diario Página 12 de Argentina desde su fundación y en la Internazionale de Italia, El País, La Vanguardia, El Tiempo de Colombia, Playboy y Charlie Hebdo de Francia. Ilustró El Quijote y la Divina Comedia del Dante. Es autor de 38 libros, embajador de buena voluntad de la UNICEF y personalidad de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, Joe Sacco es un caricaturista y periodista estadounidense nacido o de origen en maltés, nacido en Malta, autor de más de 20 novelas gráficas aclamadas en todo el mundo, incluidas Palestina, Safe Area Graz, But I Like It, Notes from a Defeatist, World's End y Footnotes in Gaza. Recibió el American Book Award de 1996, la beca Guggenheim del 2001 y el premio Eisner 2001, entre otras distinciones. Les agradezco a los cuatro estar aquí. Esperemos que yo esté a la altura de poder llevar esta conversación sin emocionarme lo suficiente, por lo que querría pedirles en este momento que me hagan dibujitos y me los dediquen. Entonces, quiero empezar la charla y le voy a empezar con el nombre de la charla, ¿por qué trenzas? Y le voy a empezar con Sheila, por la idea de que esta especie de matrimonio, casamiento, amorío entre el periodismo, el modo de contar historias y la gráfica, el arte y la ilustración, ha tenido sus momentos. Yo creo que el gran momento lo tiene a partir, si se quiere, de esta generación, que nosotros somos partes, y un poquito antes, por el hecho de que hemos sido consumidores de cómics casi desde niños, y a medida que hemos crecido hemos vuelto en los legitimadores del dibujo como parte de aquellos consumos culturales necesarios y demás. Pero mi mayor preocupación es cómo hacemos para que este matrimonio entre contar historias, que generalmente viene más vinculado al periodismo, y la construcción gráfica de las historias crezca un poco. Y le puse trenzas porque una trenza puede ser algo que puede estar muy bien hecho, pero al mismo tiempo puede estar demasiado ajustado, apretar y doler. Y para que una trenza funcione, en alguna medida tiene que fluir. Y antes de hacer la presentación formal de todos, había hablado con Sheila acerca de
que ella ha construido buena parte de su carrera ha mutado y cambiado mucho alrededor de este concepto de fluir. Y por un lado me gustaría que nos contara acerca de qué llama ella fluir a la construcción artística y al mismo tiempo cómo es posible que se pueda fluir y trabajar con el periodismo cuando el periodismo es algo que tiene límites. Esos límites suelen estar dados por un deadline. Y el deadline es, necesito esta historia con esta ilustración para tal fecha. No tienes 3 meses o 4 años para poder fluir creativamente. Así que, Shira, te cedo la palabra para que intentes resolvernos el inicio de esta conversación. Hola, gracias por la invitación. Estoy yo también muy contenta y emocionada. No sabía si estaba yo como tomando la charla o siendo parte de los ponentes, ¿no? De la emoción. Tendría que empezar contándoles que mi salud es un campo minado, ¿no? Tengo fibromialgia, tengo problemas de atención y soy disléxica, así que tuve que aprender muy pronto a sacarle el jugo a estas cosas. Entonces, por ejemplo, yo tuve nunca sé exactamente cómo voy a estar en 3 o 4 meses. Trabajo los proyectos en base a cómo esté mi salud y mis capacidades físicas en ese momento. Entonces, eso me ha enseñado a través del tiempo, porque he tenido que ir cambiando, ¿no? Digamos que yo pasé de hacer grabado, a hacer fotografía, luego ilustración, luego narrativa, calado, composición de canciones y etc., porque en ese momento era lo que podía hacer. Y aprendí con eso también que, por ejemplo, las diferentes técnicas tienen diferentes caracteres, ¿no? Digamos que los materiales en sí hablan de diferentes formas. Digamos que a veces lo hacen más emotivamente, a veces lo hacen más fuerte, a veces lo hacen como a gritos. Entonces, decidí incluir eso en mi trabajo. Ahora, cuando tomo un trabajo, lo hago de 2 formas, ¿no? O sea, para mí los trabajos, mejor digamos, están divididos en 2. Los que me dejan aprender e implican una investigación y tiempo, ¿no? Que lo cual tengo que tenerlo muy claro, como tú dices, ¿no? A veces hay trabajos que son de 1, de 3 meses, otros pueden ser de 6 meses, ¿no? Y están también los que se remiten a temas que yo ya conozco y que lo único que tengo que resolver es con qué técnica en sí sería mucho más fácil que el receptor acepte lo que yo le estoy tratando de explicar, digamos el contenido, ¿no? Es como que he tenido que tener muy en claro que como escritora, artista, ilustradora, de alguna manera soy un comunicador en sí, ¿no? Entonces, mi misión está en el lenguaje y la técnica y encontrar cómo expreso mejor ese mensaje y luego en qué soporte lo hago para que el receptor lo entienda, porque a veces también como artista yo decía, quiero hacer esto en calado, quiero hacer esto en serigrafía, y me he dado cuenta, este mensaje lo voy a mandar por un texto web, lo va a hacer una revista impresa, la revista impresa está hecha en un material poroso, brilloso, etc. O sea, en este momento tomo en cuenta no solamente el tiempo de trabajo, sino en qué palestra voy a mostrar ese trabajo, ¿no? Entonces, para mí fluir es realmente una forma de vida que ha condicionado a mi trabajo y ya no temo eso. O sea, simplemente busco la forma en que el mensaje sea más fuerte. No me importa si tengo que hacerlo en pintura, en acrílico, en calado, si para eso es más fácil hacer un poema o hacerlo como un libro ilustrado o de repente una canción. Y he aprendido que está bien, ¿no? O sea, cuando yo era más chica había como que también las artes estaban mucho más limitadas. Yo siento que ahora las ramas de las artes son casi invisibles y no me preocupa saltarlas o mezclarlas. Como si fuera un género líquido. Sí, exacto. Y dentro de eso, o sea, lo que más me preocupa es que el mensaje llegue lo mejor, o sea, de la mejor forma. Eso para mí es lo más importante. Ya no, y bueno, como tú dices, cuando es un trabajo, tomo en consideración esas cosas, ¿no? Voy a tener tiempo para hacer esta investigación porque es algo nuevo, porque en realidad ya no me asusta ni siquiera tomar temas totalmente desconocidos. Creo que eso lo aprendí con Etiqueta Negra, que todos los meses trabajamos un tema totalmente diverso. Podría hablar sobre jugadores de fútbol nigerianos, como de escritores, como de gente que come perro, o sea, no había, de verdad, no había un límite en los temas. Simplemente aprendí con Etiqueta de que a veces tratando temas que no tienen nada que ver con mi proyecto principal, lo que yo, por ejemplo, tomaría en mi obra artística,
llegaba a temas que me apasionan. O sea, si no fuera por etiqueta, de repente nunca hubiera llegado a dibujar tantos futbolistas. A partir del texto que me dieron para futbolistas nigerianos, empecé a dibujar futbolistas, me encantó, y luego terminé dibujando e ilustrando la Copa América para acá, ¿no? Ya. Para El Comercio. Pero déjame ponerte la pregunta Fluyendo. ahí. Del mismo modo que el ilustrador en general recibe el trabajo del periodista hecho y demás, y tiene que trabajar sobre esa realidad contada ya por las palabras, ¿vos encontrás que existe la misma flexibilidad hacia el otro lado? Esto es que vos como ilustradora podés encontrar que el periodista puede ser más abierto a trabajar un proyecto a partir de la ilustración, contando a partir de la ilustración. ¿Te ha pasado ese fenómeno? Um, Invertir la carga, digamos. Yo creo que sí. Yo, por ejemplo, en los últimos años, yo tenía un personaje que se llamaba Limeña Guerra, con el que trabajaba todo lo que era sexualidad, feminismo, empoderamiento, etc. Y luego lo fui mutando para hacer lo que yo llamo investigaciones ilustradas. Lo que yo hacía con estas investigaciones ilustradas es dejarte como muchos eh, pequeños detalles que te generaban intriga. Y a partir de eso es que me han llamado y se han hecho varias investigaciones de esos temas para utilizar mis ilustraciones. Ya. ¿No? O hablando de esas ilustraciones. Yo creo que sí se puede no empezar con la investigación o con el texto, sino a veces con la ilustración. Pero depende también del sentido del ilustrador. Yo lo hice de esa manera. Yo quería generar curiosidad acerca de los temas que yo sabía. O sea, la ilustración está cargada de una cantidad de significados y significantes por todos lados, ¿no? Entonces te daba pie para ello. Me voy a ir con Miguel Rep, después me voy a ir con Joe Sacco. Estoy empezando a armar la conversación en mi cabeza y después me voy a ir como conclusión de esta primera vuelta I think so, yes. con His. Yes. Miguel, recién Sheila decía que le tomaba tiempo, le puede tomar mucho tiempo hacer el proceso de producción de un material. En la charla previa que tuvimos me contabas, de hecho, una parte de tu trabajo, desde el trabajo de ilustrar los barrios de Buenos Aires a los trabajos actuales de trabajo en murales y recorridos por Argentina, tiene bastante de investigación, podríamos llamarlo periodística, pero también antropológica. Vas al lugar, intentas entender ese lugar. Ahora, se supone que el periodismo tiene que ver con eso, ¿no? Con ir al lugar, investigar, dedicar tiempo a trabajar sobre la historia, pero demasiadas veces opera en velocidad, más el periodismo en estos días, y no mucho hace ese corte transversal, profundo para trabajar. Voy a hacer una pregunta que puede ser complicada dentro del periodismo, pero ¿es hoy un ilustrador, un artista mejor reportero que un reportero? Bueno, si lo pones a Kapuscinski ahí, creo que la respuesta no es que un dibujante va a ser mejor que Kapuscinski, ¿no? Si pones a un mal reportero, por supuesto hay buenos dibujantes que van a ser mejores reporteros. De todas maneras, no creo que esté en nuestro ADN, por lo menos en el mío no está, ser reportero. Uno se va modificando con el oficio. Digamos, el género madre que me parió, que es el de la historieta y el humor más infantil que se pueda creer, y que es dentro de esa línea, digamos, si dividimos el noveno arte en dos rutas que serían la grotesca y la formal figurativa, digamos, la realista vendría a ser las historietas realistas o la grotesca, mi mano fue a parar hacia lo grotesco, es decir, al dibujo humorístico. Y cuando te estás formando, y en mi caso que publiqué muy chiquito, a los 14 yo publiqué, ya como mi destino se fue trazando hacia ese lado, hacia el oficio más, hacia el oficio clásico que era en esos momentos, ¿no? Vos querés publicar, encontrás personajes y te jubilás haciendo eso si tenés mínimo éxito. Pero la verdad es que la vida, las redacciones, por sobre todas las cosas, algo muy distinto a lo que está pasando hoy, que son aquellas redacciones, yo he vivido redacciones, entonces he tenido mucho vínculo en eso que decimos en Argentina el potrero que es donde se forma la masía, donde se forman los jugadores de fútbol, bueno, y la redacción donde se forman los periodistas y los ilustradores, o las revistas de humor donde se forman los dibujantes de humor. Eso yo tuve el accidente y la suerte de transcurrirlo y de ir aprendiendo y ir modificando mi oficio. Entonces, yo creo que lo que más me ha
costado a mí es en salirme de la prisión del dibujo humorístico, como para expresar todo el mundo de curiosidades que tengo. Yo tenía un monito muy, como una especie de escuela, de gran escuela rioplatense, que nosotros tenemos una escuela en la Argentina muy potente, que es Alberto Breccia, que es Oski, que es Quino de Mafalda, que es José Muñoz, que es Coppi. Tenemos una escuela maravillosa, increíble, allá en el sur. Eso es dado por la gran inmigración que soportamos, ¿no? Y las escuelas que de ahí se cruzaron. Bueno, la escuela rioplatense te da un abanico de posibilidades, y entre ese abanico de posibilidades, en ese momento, el único que rompía con ese encuadramiento profesional en el cual vos generabas un personaje y te morías haciéndolo, o generabas un estilo y te morías teniéndolo, se podría decir que es Alberto Breccia, el gran Alberto Breccia, que viene del dibujo realista, pero que poco a poco fue mostrándonos cómo él abandonaba el clasicismo de Sherlock Times, de sus trabajos con Oesterheld, de Mort Cinder, para irse hacia un expresionismo que tenía que ver más con la plástica. Entonces nos abrió un abanico de posibilidades que tienen que ver con la plástica. Yo recuerdo que en mi primer viaje a Europa, que estaba con una especie de crisis, yo ya estaba publicaba en la revista Humor Registrado, que era una revista importante, vos sabés, en Argentina. Yo estaba haciendo una serie como médica, casi una historieta gremial, y yo estaba muy disconforme, porque en ese momento la editorial de humor había sacado la revista Fierro, que fue una revista muy importante, quizá la última revista importante. Y el editor me dijo, quiero que publiques en Fierro. Pero en Fierro estaban Breccia, estaban José Muñoz, estaban Altuna, Juan Jiménez, publicaban, viste, los más grosos de todos los estilos más como realistas. Yo ¿qué puedo hacer? Le decía yo a Sasturain. ¿Qué puedo hacer? Entonces, en ese viaje, yo fui a Milán, entre otros lugares, fui a Milán y tuve la suerte de parar en la casa de José Muñoz, un gran dibujante argentino que hizo una historieta maravillosa y que sigue, por supuesto, produciendo cómics, que es Alex Sinner, Sudor Sudaca, bueno, una sociedad muy importante con el guionista Zampayo. Yo fui a parar a esa casa mirándolo dibujar con la libertad y el expresionismo que él traía de la escuela de Alberto Breccia, porque él había sido alumno de Alberto Breccia y él había sido asistente de Solano López, el dibujante de El Eternauta. Entonces yo digo, José, tengo un dibujo muy limitado y yo tengo historias muy dramáticas para contar. Estoy como impedido y yo ya sé que no voy a poder hacer un dibujo realista. Y él me dijo, pero eso ya no existe, ya no existen los límites. Y me demostró en esa tarde, en esa jornada, me demostró que él, en una misma página de Alex Sinner, él estaba haciendo el grotesco de los años 50 de Buenos Aires y a la vez también definía la historieta realista que había heredado del Eternauta y de Alberto Breccia, es decir, que mezclaba, y ahí me di cuenta que ya los géneros habían sido dinamitados. Volví transformado y hoy te diría que hago la historieta y el humor más buscador de la, digamos, de la sonrisa o del efecto humorístico, pero también la historieta más jodida y más dramática que puede tener que ver con los desaparecidos en Argentina, con la guerra de Malvinas, con el 11 de septiembre, con lo que sea que me sea dado. Yo utilizo mi dibujo y la libertad que me da, te diría, el grotesco te da una libertad que te hace vecino no solo de la escuela anterior, la escuela de Disney o de Steinberg, ¿no? La escuela del dibujo cerrado, el dibujo abierto de Steinberg, sino también el expresionismo. Vos podés expresarte de cualquier manera, un poco lo que decía Gilda, ¿no? Uno tiene un abanico técnico de posibilidades y tiene que elegir en esa paleta qué tema, a qué tema le pone la técnica, o qué técnica le pone a qué tema, ¿no? Si yo hago un tema que tiene que ver con el Holocausto,
o le pongo tengo una paleta para eso, y tengo un expresionismo para eso. Ahora, si hago algo urgente que tenga que ver con el Mundial de Qatar del 22, utilizo otra paleta. Un poco lo que dice Sheila, solamente que yo siempre he sido un tipo con, digamos, un destino gráfico, no plástico. Joe, recién planteaban la dicotomía de que el tema dicta el modo de tratarlo, o al revés también. ¿Tú dirías que en tu caso quién condiciona más a quién, o quién forma, en el sentido formativo, quién forma más a quién? ¿El reportero, el periodista al ilustrador, o el ilustrador al periodista? You mean a conflict with other reporters? No. In your case, I mean, you were before an illustrator than a writer, or you were before a writer than an illustrator? I mean, which one is? ¿Quién formó a quién de mejor modo? ¿Es el reportero quien ha formado más al ilustrador, o es el ilustrador quien ha influido más sobre el reportero? I never studied drawing. That's something I did since I was a kid, and I loved doing it. But not in a million years did I ever think that I would make a living at drawing. When I was in high school, I was on the school newspaper, and I suddenly developed a real love for interviewing people, just talking to people, because the great secret to journalism for me is that people like to talk about themselves. And once I sort of discovered that, and because I like to listen, because I like to listen to people, I think, hey, Sheila, I can hear the translation in your computer, I think. There you go. Okay. Thanks. I just enjoy talking to people, and eventually I went to school to study journalism. That was, I wanted to be a hard news writer. I wanted to, see something in the world, write about it in prose. And when I got out of the university, I couldn't find a job in journalism, basically, that was in the least bit edifying for myself. I was pretty unhappy, basically. I ended up, writing stories about whoever advertised in the newspaper. That's what my assignments were. And that was sort of soul crushing. So basically I abandoned journalism, and I decided, let's see if I can make a living doing art. And I started doing some comics. I wasn't very successful. I was doing humor comics like Miguel, because all my drawings are very cartoony, or they were very cartoony. And I ended up in Berlin, and I was trying to make a living doing rock and roll posters, album covers, t-shirt designs. I was kind of in the rock scene in Berlin doing illustrations. And at the same time, I was trying to sort of break into the comics market by doing autobiographical comics, satirical comics, humor comics. And I eventually ended up wanting to go to the Middle East, because the reason I studied journalism is I was interested in people, I was interested in politics, and that interest never left me. And I thought, why, if I go to the Middle East, what should I do there? And I thought, I'll do a series of comics about my work. When I got there, instead of doing travelogue, which was my original intention, I ended up interviewing people. All this journalistic training kicked in, and suddenly I found myself getting a story, or trying to get a story, trying to assemble a story. So my journalistic training was what began to dominate. And basically that's how I put comics and journalism together. I never had a big theory about what I was going to do. It just sort of organically happened. So,
the first book I did was about the Palestinians. And my original intention was just to go talk to people and do my adventures in Palestine, basically. But it became more journalistic because that was my training. And over time, in the other books, I've become more self-conscious about what I'm doing, more sort of aware of what I'm trying to do. And I've become a little more theoretical only because I'm in discussions like this and people ask me why I do what I do. But generally speaking, most of it is very intuitive. What's been very difficult for me has been, it's like Miguel's talking about humor, and that's always been my first love, is making people laugh. But what I've had to do is take my cartoony style and learn to draw representationally. And that was very difficult because my hand reacts against that. It's always, even to this day, when I'm doing my journalism work, I realize I have to draw more representationally, or else people are offended by caricatures of whole peoples. Both Palestinians and Jews tore up my first work because they didn't like it. They didn't like how I was drawing people. So, okay, let me try to draw more realistically. And like I say, to this day, it's a strain. To this day, it doesn't feel right. So anytime I get a chance to draw something funny, I'm so happy because that is what naturally flows out of my hand. One thing that might be of interest to the other panelists and the people who are watching this is when I write my scripts, I try to be as I keep myself to a journalistic standard. I mean, there are people tell you things and you quote them. I tape or record what they're saying because I want their words to be exact. I want to have the exact quotes. So there's always a tension in anything that you can call comics and journalism between the quotes, which are up to a journalistic standard, and the research, which should be up to a journalistic standard, and the drawings, which are subjective. Just, I'm sure if Miguel or Sheila was drawing a truck and I was drawing the same truck, we would all draw it in a different way, because drawing is a very subjective experience. But I think that's what's sort of interesting about comics and journalism together, is you have this tension, which you can never really resolve, between accurate descriptions and quotes and very, very subjective drawings. And that's why I like to draw myself. One of the reasons I draw myself in my work is I want the reader to know that this isn't that objective style journalism where the journalist is all seeing and all knowing. This is journalism that's crafted by an individual, perhaps a fallible individual, and you're seeing things through my eyes. That's sort of the advantage of drawing yourself into a scene, I think. Teníamos una conversación con Miguel y esta pregunta es también para ti, Joe. No sé si me escuchas en la traducción, ¿sí? Yes. Yeah. Ok. Y la pregunta, con Miguel hablábamos acerca de el gran peso que tiene en el periodismo la construcción objetiva de la historia. Tú con las palabras no puedes permitirte errar, mientras que en el trabajo del ilustrador, un error puede ser parte de la construcción artística, ¿sí? ¿Has encontrado en tu propio trabajo que te puedes tomar libertades de interpretación a la hora de representar la realidad cuando dibujas que no podrías tomarte si la escribieras? You mean, well, as much as possible, I try to draw things accurately and I try to reflect things accurately. And that takes, I hope I'm answering your question, but that takes a fair amount of work, because if someone tells you, for example, we were taken, they put us on a truck and they took us to a prison camp,
the question you have in your head if you're drawing is, what did the truck look like? You know, it's not, you don't just, I personally, I think it's up to each individual cartoonist. I don't think there are any rules to how this should be done. But for me, my first question is, well, what kind of truck? And if the person obviously won't know the truck, I can research what kind of trucks were used at a certain period and try to draw at least something that would approximate what could have been the right truck. So I hold myself to a relatively high standard. Often I've gone to places and people are telling me a story about something that happened even 50 years ago. I did a book about the Gaza Strip, and people were telling me about some massacres that happened in the 1950s. And a lot of things took place in a particular school. And so I had people take me to that school. It still exists. I photographed the school. I get as much information as I can when I'm in the field, and then do as much research as I can do through the internet, through books, or whatever it is. But again, you're never going to get things absolutely accurately. But then, you know, really you want to keep some artistic expression, because I think that's what if the reader wants photographs, the reader will go to photographs. But I think there's something about drawing that allows people to look at certain things that would be very difficult to look at if you were looking at photographs or you're looking at a film footage. For example, violence, you can depict violence in drawing, and I feel it's somehow easier to look at the violence in a drawing than it is to look at violence from a photograph or from film. Because I'm quite squeamish. Okay. When I see violence in film, I'm really turned off. I want to turn off the television. I don't want to see it. And violence sort of allows a reader to look at something when you're drawing it. When you're drawing pictures of violence allows the reader to see and look. So what you do is in some ways you can drawings pull the reader in. And that's one of the advantages, and I just try to play to the advantages, knowing that obviously it's a very subjective picture, but a subjective picture informed by research and by asking the right questions and all those sorts of things. Okay. Tengo una pregunta más que en realidad viene de Juan Manuel, que era nuestro presentador original, y que tienen algo que ver con esta libertad que tiene uno de producir o dibujar, y el receptor o el lector de asumirla desde una posición que no sería la posición objetiva de un adulto, sino casi la posición subjetiva que nos conecta con nuestra propia infancia. La pregunta de Juan Manuel, Kenia, no sé si la tienes en video, es sobre cómo se transforma esa relación entre la producción del cómic. A ver si lo tienes, Kenia, por favor, directamente ponla. Esa producción del cómic desde lo subjetivo y desde lo infantil en una producción mucho más seria que un adulto puede llegar a consumir. A ver si está allí. Hola, soy Juan Manuel Vázquez. Quisiera hacerle unas preguntas a Joe Sacco. Recordando lo que decía Robert Crumb sobre utilizar un medio cuyo origen es el entretenimiento fundamentalmente para públicos infantiles y juveniles, y que ha tenido un gran uso, sobre todo también en la publicidad, un uso comercial. ¿Qué tan difícil ha sido incursionar en otras temáticas con este medio? Abordar la guerra, la política, la historia, el dolor, el sufrimiento, la crueldad. ¿Hay todavía quien le resta seriedad a un trabajo como este por utilizar un lenguaje que se suele asociar con el entretenimiento más convencional? Now that's a question for me, right? Yeah. Unfortunately, I don't have a translation. I haven't had a translation for a couple of minutes. Well, I don't know if Ana Laura?
Ana Luisa, ¿puede repetir la pregunta? Kenia, Ok, por favor. Kenia, por favor. Hola, soy Juan Manuel Vázquez. Quería hacerle unas preguntas a Joe. Recordando lo que decía Robert Crumb sobre utilizar un medio en el entretenimiento fundamentalmente tiene un gran uso, sobre todo también en la publicidad. ¿Qué tan difícil ha sido incursionar en otras temáticas con esta medio? La política, la historia, resta seriedad por utilizar un lenguaje que es más convencional. Interesting question. I think it's quite difficult. You know, but you know, the thing is, I'm a cartoonist, and so I try to solve things as best I can through the medium that I've chosen. Fortunately, there were always people before me who managed this, people like Art Spiegelman, even Robert Crumb, who you mentioned. He did a lot of serious work too. He did a lot of comics about blues musicians, a lot of autobiographical work, and even some journalism work himself. So it always helps when there are masters before you, you know, you don't feel so intimidated. I do have to say though, when I went to do the first comic book about the Palestinians, I really wasn't sure what I was doing. So when people would ask me, and Palestinians would ask me, what are you doing here? I didn't really know how to describe what I was doing because I wasn't sure myself. Now I can probably answer those questions. But at the time, I felt, what am I doing? Am I being ridiculous doing a comic book about the Palestinian situation? But it's what I wanted to do. I was interested in the topic itself. If I was a filmmaker, I would have done a film. If I was a writer, I would have written. So to me, it was just a matter of, you know, taking whatever tools I had, remembering that other people had done important and serious work, and just getting to it and just trying to do my best. But that's kind of the beauty of it, really. I mean, we're still, all of us, I think, are still at the very infancy of this medium. And in a lot of ways, the idea to me is that there are no real rules yet. Fortunately, it hasn't been sucked into the academy so deeply that we are being told how we should do this. So we're all sort of inventing things on the fly as we go along. And that's really the fun of it. Gracias, Joe. Ahora que mencionabas recién acerca del tema de la reproducción de lo real, digamos que es mucho más sencillo para cualquiera de nosotros captar como real o entender como real una fotografía o una pieza de film que nos está mostrando, porque la cámara parece no tener percepción subjetiva, aquello que vemos cotidianamente, comparado con el dibujo. El dibujo siempre entraña un punto de vista, digamos, dibujar el rostro de Gaddafi desde tu propio lugar y con tu propio estilo implica un punto de vista, qué exagero, qué no y demás. Pero y si eso es complejo, digo, en el escenario del intento de retratar del mejor modo esto, me voy a ir ahora a His, que tiene para mí un estilo que es todavía más subversivo, que es, tanto como mencionaba Miguel, o como mencionaba Sheila, o como mencionaba Joe, tienen interés por ciertos temas que son políticamente más amplios. His se ha ido a la realidad de lo cotidiano y ha tomado el dibujo, ya me corregirás, José Ignacio, ha tomado el dibujo como una idea de transformación de lo anormal.
asumir el dibujo de lo cotidiano como un ensayo subversivo en el que el dibujo mismo tiene una brutalidad, una deformación significativa, una mirada deformada que puede herir la susceptibilidad de alguna gente. Y recién Joe hablaba de que no hay límites y que estamos todavía en la infancia de esto. ¿Tú sientes que este intento tuyo, Gis, de romper el límite, de mirar las cosas de otro modo, tiene lugar en el día de hoy en los medios o en el periodismo en general? ¿O sientes que estás jugando o intentando torcer mucho el límite hacia el arte hasta un punto en el que aquellos que tienen la toma de decisión en los medios o en el periodismo no lo están comprendiendo lo suficiente? This is the question for me. There's a question for his. No, it's for... No. Es una pregunta para José Ignacio. El problema es que his suena como él. Es que voy a seguir sonando como yo, creo, durante varios años todavía. No, o sea, no, como que tiene varias partes la pregunta, no sabría por dónde empezar. Digo, ahorita lo que se me ocurre es para mí es un misterio por qué termina uno haciendo lo que está haciendo. Ha sido muy extraño. Siento como que ha sido ir dando tumbos por la vida y por la profesión sin saber muy bien qué es lo que está uno haciendo. En mi caso ha sido así. Mi enfoque ha sido muy, no sé, me ubico del lado muy más como hedonista del asunto, tratando de salirme con la mía. Soy muy flojo, soy huevón, de pronto me meto en atolladeros profesionales y ya no sé cómo salir, porque de pronto me he pues fabricado una especie de profesión o nicho, algo difícil de mantener en un periódico, que es donde yo aprendí a dibujar, pero veo cada vez menos espacio para lo que me gusta a mí, que es una cosa verdaderamente, pues sí se puede decir algo egoísta. O sea, incluso casi mi enfoque es casi, diría, masturbatorio. O sea, mis alucines personales y mis experiencias muy inmediatas con mis familiares y mis terrores nocturnos y un diario personal. Entonces digo, hasta se me hace lógico que no quieran publicarme. No trabajo. Pero creo que no respondí nada, ¿verdad? No. Bueno, respondí a lo que yo esperaría que responda Gis, digamos, así que no es que me estoy preocupando por tu respuesta. En realidad, pero a ver, me decías acerca de lo masturbatorio, y estamos en un terreno que habría falta abrir el mezcal o el whisky. Digo, ¿qué parte de la construcción artística, y particularmente en el caso de la de ustedes, no es una construcción absolutamente autorreferencial? Y empiezo con Sheila otra vez y después puedo ir con Joe o con Miguel. Todos ustedes se dibujan de algún modo en sus historias. Sheila, a ver, ¿qué parte de la construcción artística no es definitivamente autorreferencial? O de la construcción periodística, en alguna medida, no es autorreferencial. ¿Qué parte de la construcción periodística no es? De la artística, sumé lo periodístico solo para meter a los periodistas en la conversación, digamos, pero ¿qué parte de la producción artística no es autorreferencial? Es que yo creo que todo es autorreferencial, porque si no te está... O sea, para empezar, creo que nosotros, cada uno de nosotros somos la persona que más miramos en la vida. Nos miramos a levantarnos al espejo, a lavarnos la cara, a lavarnos los dientes. O sea, es como somos la persona que más vemos de cerca, y más allá de eso, todo es autorreferencial en torno a lo que siento, lo que creo, lo que quiero, lo que deseo, los colores que me gustan, la paleta de color que más utilizo, las técnicas. De alguna manera creo que siempre estamos poniendo como artistas lo que más nos gusta, ¿no? Más allá de lo que querramos contar, ¿no? Es muy difícil no contener lo que uno quiere decir entre comillas, ¿no? Creo que es más, me parece que, por ejemplo, para mí una buena ilustración, por ejemplo, es no solamente la que copia o hace eco del texto que le están dando, sino la que habla entre líneas, la que te ofrece algo más para repotenciar ese texto. Y ese algo más, eso entre líneas,
viene desde la perspectiva de cada ilustrador. Ya. Miguel, ¿crees que la ilustración está más cerca del ensayo gráfico que del periodismo en términos de representar lo real? La ilustración, lo que ocurre es que hay muchos malos entendidos en las aplicaciones de las palabras, ¿no? Si vos decís caricatura en un país significa una cosa, en otro país significa otra, cómic, cartoon, ilustración mismo puede significar distintas cosas, sobre todo en un panel de la ONU como este, ¿no? Yo creo que la parte de la ilustración, yo mismo ilustrador, cuando soy ilustrador, cuando se me encarga algo, yo soy un esclavo. Ahí soy donde más esclavo soy, porque me estoy poniendo al servicio de un texto que me están dando. Un texto, una mirada, una interpretación. No soy tan esclavo cuando soy más subjetivo y honestamente autorreferencial, aunque no me dibuje. Es verdad lo que dice Sheila, que siempre estamos nosotros en nuestros dibujos porque es lo que más vemos desde chiquitos. Entonces siempre, si yo tengo ojos grandes, van a salir ojos grandes, ¿no? Si alguien es pelado desde joven, le va a salir pelado. Si es gordito, siempre hay como una tendencia a dibujarse cuando te entregás, ¿no? Cuando te entregás subjetivamente, te entregás, cuanto más te entregás, vendría a ser como autor. Cuanto más autor sos, más honesto sos, más autorreferencial sos, aunque no hagas novelas gráficas diciendo hoy me levanté, me tomé un té de manzanilla, después salí a la calle, no pasaba nada, no pasaba, y a la noche llegué y no siguió sin pasarme nada. Eso a mí ciertamente es un cómic o es una novela que me aburre. Me gusta cuando pasan cosas. Creo que estamos en este mundo como narradores para contar cosas. Cosas que le pasan a nosotros o cosas que nos han pasado a nosotros, pero que tiene alguna cosa más, alguna carga más de excepcionalidad, ¿no? Si nos vamos a poner como personajes, tenemos que ser seres ordinarios que nos ocurren cosas extraordinarias. Pero me parece que si siempre somos ordinarios, es una monotonía que yo no soporto en el arte en general, ¿no? Si Picasso se dibuja en 10 cuadros, en 10 años, hay 10 retratos que se le escaparon a Picasso, que vos advertís sus ojos, es porque él está muy implicado en la obra, pero él no quiso decir, hoy me levanté, fumé un gitans, caminé por la Rive Gauche y después conocí a Olga Kokoschka, qué sé yo. No está contando lo suyo, sino que se le está escapando el retrato, se le está escapando la subjetividad, se le está escapando la mirada, se le está escapando la altura. ¿Viste? No es lo mismo que un dibujante tome, no sé, no puedo graficar fácilmente, pero que la mirada sea desde acá que sea desde acá. También tiene que ver con las estaturas, ¿no? No es lo mismo una cámara como el japonés Ozu, el de Historia de Tokio, que ha siempre elegido ponerse como una especie de al servicio de los actores con la cámara más abajo de los actores. Son miradas autorales. Y yo voy a ver una película de Ozu y voy a darme cuenta que aunque no esté Ozu, la cámara es de Ozu, porque él eligió ese estilo. Y después está el desastre, el planteo de cuál es el estilo. Por supuesto, yo reconozco un dibujo de His de acá a la China, porque tiene un estilo muy, muy dibujado, muy marcado, ¿no? Él es como Gahan Wilson, tiene un estilo que vos lo veas a lo lejos y es... Yo no creo que eso ocurra conmigo, que soy más saltimbanqui de estilos. Y aparte, me parece que nosotros mismos no podemos reconocer el propio estilo. Podemos reconocer, yo soy un maestro en reconocer estilos y en reconocer si hay plagio o si hay falsificación. Yo he descubierto que acá, en la Avenida Corrientes, han vendido originales que se suponía que eran de Hugo Pratt en su paso por Argentina, de Breccia,
de Oski, y yo los miro y los reconozco y digo, no, acá no está, esto es una imitación. En eso soy realmente un tipo que reconoce los estilos porque, digamos, tengo una sensibilidad para eso, pero no soy sensible para reconocer si yo tengo un estilo o si es reconocible mi estilo. Lo que sí te ves al espejo y no te reconoces. No, no, me refiero al dibujo, me refiero a mis trabajos, me refiero a mis trabajos, a lo técnico. Al ser tan, yo no sé qué contestar a Gis a esto, porque Gis realmente tiene una cosa un bloque tan preciso que, digamos, que los personajes son de Gis, que el libro que dibujó atrás es de Gis, que la TV que dibujó, todo es un estilo, es como Oski. Oski, vos reconocés que el árbol de Oski es de Oski y nadie más, el pajarito que dibujó Oski. Pero hay otros dibujantes, supongo que le debe pasar a Sheila, que somos más como saltimbanquis, ¿no? Entonces podemos hacer algo que parezca más un trabajo de claroscuros o un trabajo más de trámite offset o trámite de colores directos o de trámite de pinceladas que se noten, expresionistas. Entonces ahí yo es donde no sé si soy un tipo reconocible en estilo. Lo que sí sé es que sí soy autorreferencial encubierto, que siempre estoy, pero que me aburre, me aburriría contar mi vida. Siempre tengo que enmascararla. Gis, ¿qué tenés para decir vos al respecto? Para responderle a Miguel. ¿Yo? Sí. No, pues que sí, tiene toda la razón. O sea, en eso que me dice de que soy muy identificable, pues yo siento que, supongo que en cualquiera de nosotros se ha de dar un forcejeo entre aceptar nuestro estilo y a la vez uno se está también enfadando o aburriendo ya de muchas soluciones que uno está dando todo el tiempo gráficas. Entonces hay como un forcejeo y que uno quiere avanzar, uno quiere romper con cosas, con partes del estilo y de pronto hay pequeñas salidas y fugas y uno disfrutas y crees que ya estás en otro lado, entonces ya estás como gozando tus avances y luego te das cuenta que estabas dando vueltas en círculo y es otra vez volver a empezar. Sí. Ahora que mencionas eso, Gis, a los periodistas nos pasa que en determinadas circunstancias escribes de cierto modo y terminas por descubrir que estás haciendo una fórmula, empiezas a repetirte los modos que estás narrando. Sí. Se lo voy a trasladar a Joe esa pregunta. ¿Cómo lidias con eso, Joe? Con la posibilidad de sentir que mientras estás dibujando dices, esto lo he escrito demasiado, lo he dibujado demasiadas veces, este modo de encararlo lo he decidido mal. ¿Cómo lidias con eso de repetirte a ti mismo? That's hard. I mean, if you look at my very early journalism work, there were a lot of things that were really fun to draw, but I only drew them because they were fun to draw. But looking back, a lot of them didn't serve the narrative very well. Like I was constantly changing the angles from above, from below. Over time, I sort of brought the whip down on myself and learned to discipline myself. So I've learned what I want to draw and what makes the narrative work are sometimes two different things. And that's been difficult because, for example, I just finished a book about Indigenous people in the Northwest Territories in Canada. And you have to draw their vehicles, and it's drawing a lot of pickup trucks. And if you spend 3.5 years drawing pickup trucks and certain kinds of clothing and certain kinds of, even drawing the same landscape over and over again, it's difficult. But I'm pretty good about discipline, and I realize what's necessary is just to sit down and just get it done right. Every now and then, because that's been difficult, but so every now and then what I've done is changed focus, work on something that's funny, something that is really outrageous, where I can draw as strangely, as psychedelically as I want to.
I need it for my own soul, but what my journalism work requires might be something else. Estoy sumamente interesado por ver eso que mencionas como lo más psicodélico que podrías crear para tu propio... Well, I mean, right now I'm working on a book about the Rolling Stones, which has nothing to do with the Rolling Stones, but it allows me to just draw absolutely freely and to not go by any. It's basically, it was a way of breaking structure, because I have a lot of discipline on my table, and what I wanted to do was get rid of all the discipline. And I'm not sure if the project's going to work, but it's very necessary for me as an artist, because it sort of frees up my mind from what I need to do for my more serious work. Tengo varias preguntas. Una es, ahora que lo menciona Joe, y está bien la pregunta acá, que decías que te tomó o te toma 3 años, o te tomaba 3 años trabajar dibujando pickup trucks. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer un libro o un proyecto especial que ustedes ¿Y cómo lidian con ese proceso? Porque debe haber una rutina en la que dicen, bueno, ya basta, no quiero hacer nada. Puedo hacer una recorrida con cada uno de ustedes si quieren. Joe, ¿quieres empezar tú? Well, I mean, everything I do has to matter, because so much of my work can take even longer than 3 years to do. So I have to always, when I start a project, I have to ask myself, will I still be interested in this project 2 years from now, 3 years from now? Because I know I'm going to be set. I have to sort of cover myself with the project, and always in the middle of it, I go through a crisis, like a mid-project crisis, where I'm too far away from the end, and I've done so much I can't just abandon the work. So, you know, you get over your crises and you just sort of move forward. But that's the artistic part for me, is to taking all the limitations I've imposed on my work and trying to come up with something that still interests me every day to draw. And that's the beauty of it, really, and the fun of it. And it also is mixed in with the discipline. Sheila, Miguel? His? A ver. El que quiera, písense sin problema. Ya, yo quería decir algo en torno a todo lo que habíamos estado hablando, y es que creo que de alguna manera todos nosotros, dependiendo de lo que hagamos, nos partimos en dos, porque siento que como artistas, cuando creamos algo que es para nosotros, no nos preocupa mucho cómo va a llegar el mensaje, nos preocupa sentirlo, emitirlo de la mejor forma en que nosotros lo sentimos. Pero cuando nosotros ilustramos para otro, hay una responsabilidad. Y a veces ahí sí es que tenemos que hasta contener, creo, nuestras propias, no sé, yo contengo bastante a veces hasta la técnica y las cosas que quiero hacer, ¿no? Porque sé que es muy importante lo que estoy diciendo, pero ligado al texto. Entonces sí hago un cambio, trato de cambiar un poco el canal cuando estoy trabajando para otra persona. En torno a lo de los proyectos, bueno, yo por mi salud en realidad he tenido que pensar bien cuando acepto un proyecto, ¿no? Y conocerme mucho. Una de las cosas que digo, porque es muy posible que cuando termine de ilustrar me duela todo el cuerpo y pase 2 días sin dibujar. Entonces, realmente es, mañana cuando me esté doliendo todo y tenga que pepearme, ¿voy a estar contenta o voy a estar maldiciendo este trabajo? Entonces, solamente tomo, como les decía, proyectos que tengan que ver con los temas que para mí sean importantes o me eduquen en cosas que no tenga conocimiento, pero que sean de mi interés, ¿no? He aprendido también que cuando algo me interesa de verdad, el promedio de interés es también entre 2 o 4 años. Entonces eso sirve, no sé, desde culturas ancestrales hasta marinera. O sea, sé que puedo gastarme, no sé, $300 en una falda porque sí que voy a bailar por 4 años, ¿no? Y lo mismo es para el arte, ¿no? Por ejemplo, yo también tengo casi 3 años, estoy terminando un abecedario de biodiversidad del Perú, ¿no? Y lo estoy haciendo con una técnica muy realista, y decidí que además que no quería hacer el típico acompañamiento de el oso de anteojos, es bonito y no sé qué, y perezoso, sino quería hacer que hubiera información. Entonces he hecho mucha investigación, no solamente de los animales,
físicamente, sino de su medio ambiente, de qué comen, dónde habitan, etc., para crear poemas científicos. Entonces, esto me ha tomado ya 3 años, acabo de terminarlo. Y en realidad es como, yo a veces sí me agobio, pero es algo que yo sé porque tengo problemas de atención. Entonces lo que yo hago es que llevo varios proyectos a la vez. Entonces cuando me agoto de este proyecto, salto a otro, porque soy un artista que mi hobby es dibujar, ¿no? Y mantenerme creando y produciendo hace que mejore de repente el siguiente proyecto, ¿no? Entonces lo que hago es, no, yo sí, en realidad, si yo tomara un solo proyecto, lo haría mal. O sea, eso es algo personal. Yo tengo que llevar varios proyectos a la par. Como descarga psicológica. Es interesante ver que también en la producción de texto, un libro puede tomar 2 años, 3 años, 5 años. Necesitas inventarte proyectos paralelos o de lo contrario empiezas a odiarte a ti mismo a mitad de camino, como decía Joe. Has hecho la mitad, ya no puedes dejar, pero te queda toda la mitad y estás agotado. ¿Les pasa, Miguel Gis, eso? ¿Cómo lidian con el ahora físico también de tener que llevar un proyecto a largo plazo? Bueno, en lo personal, a mí me cuesta trabajo ser disciplinado, o sea, siento yo, como dije desde el principio, o sea, yo cargo con la culpa de que soy muy huevón, o sea, siento yo que me quiero ir por la fácil, siento que quiero que las cosas fluyan sin hacer mucho esfuerzo, entonces tengo que batallar contra esa parte mía, o sea, lo que me ayuda es que soy molusco, entonces no me muevo mucho de donde estoy, y diario hago lo mismo, o sea, soy muy rutinario, entonces eso me ayuda. Entonces ahí puedo negociar, pero me doy cuenta que a la hora que estoy dibujando, o sea, me desespero mucho porque o no me sale el dibujo que yo hubiera querido, entonces ya lo quiero abandonar. Si quiero narrar algo, siento que la vida me ha ido haciendo cada vez peor narrador, o sea, ya no supe cómo narrar, entonces he ido reduciendo de alguna manera mi campo de trabajo a unas especies como de haikus, en donde nomás ya he hecho una especie de chisguetazo, una pequeña eyaculación, así, entonces trato de que salga bien, porque el señor se va a aburrir y ya se quiere ir a tomar un té o algo así. O sea. Miguel, te veía, pero ahora veo que te ríes. Lo que pasa es que hay que ver de qué trabajo hablamos, porque hoy cuando exponía todo esto de la no repetición, no dije manierismo, pero todo el tiempo estaba la palabra manierismo en mi cabeza, es que no es lo mismo una ilustración que pensar el concepto libro, un corpus. En el caso de Joe, la disciplina que tiene que tener Joe para poder ilustrar de una manera armónica, con un estilo, con una mirada, con un planteo de cámara que no sea disruptiva en la página 22, tiene que haber una disciplina que quizás cuando uno hace un trabajo del libro es lo más difícil de todo. Nosotros que estamos formados más que nada para hacer trabajos de corto aliento, una ilustración, una tira de 4 cuadros, a lo sumo una página o 2 páginas, cuando tenés en el horizonte un libro de 120 páginas con un tema que vos elegiste, que vos investigaste, que te dio mucho placer, mucho alborozo el momento de la decisión, el momento de la investigación, incluso el momento del guión, el momento en que vos lo ponés en palabras o mudo, o que decidís que esas imágenes son mudas, después tienen que luchar con tu yo dibujante que trate de ser muy armónico en ese corpus que uno abre y tiene que estar al servicio del tema. Un libro es eso para mí. Un libro es, yo hago un libro, una biografía sobre Eva Perón, y bueno, tiene que tener una serenidad, una especie de canal de vehículo que no sea disruptivo, salvo que la propuesta sea que todos los dibujos sean disruptivos con respecto al anterior y al posterior, lo cual hablaría de una armonía también. Este libro es todo disruptivo. Ahora, si tengo que hacer la historia
de Palestina, o tengo que hacer una crónica sobre Ayotzinapa, bueno, ¿no? Los muertos de Ayotzinapa, bueno, realmente ahí tengo que tener una situación, primero de mucha serenidad, mucho tiempo y casi te diría una actitud monacal de disciplina, porque nadie se merece que yo le demuestre en esa cantidad de páginas que tuve un mal día, que en tal página tuve un mal día. No, ¿qué mal día? Ese día no dibujo, ese día no dibujo. Eso es la profesión, ese es el profesionalismo también, que Joe lo tiene, que a mí me cuesta, pero que cada vez aprendo más, ¿no? Antes era más fácil porque yo estaba en esa mala tradición argentina que fundó Quino, que fundó Fontana Rosa, que es recopilar dibujos, que los libros sean recopilación de dibujos, ¿no? Entonces, claro, los dibujos ya estaban hechos, lo único que tenías que hacer era una mínima edición, un tema que los abrochara, y después meterlos ahí. Ahora, cuando vos haces un libro desde el cero, tenés un libro blanco, blanco absoluto, firmaste por un tema, bueno, ahí te quiero ver, ahí tiene que aparecer algo que es una actitud de una gran, te diría, hasta humildad, que yo rara vez tengo. Entonces, le voy a trasladar la pregunta a Joe. ¿Cómo haces, Joe, en 3 años para no volverte loco con todo lo que ha dicho Miguel que tienes que hacer? What do you do, man? Sorry, what was the question? Que creo que no se escucha. La pregunta es, ¿cómo haces para encarar un proyecto de 3 años y no volverte loco? ¿Qué haces? ¿Yoga o qué para tratar de mantenerte centrado? Porque tienes que tener una disciplina, porque tienes un punto de vista y un modo de dibujar que demanda escribir la obra como un corpus. Como si tienes un mal día, no puedes dibujar el mal día, tienes que mantener la disciplina de mantener el mismo tipo de dibujo todo el tiempo. ¿Cómo hace uno para lidiar todo el tiempo, estar metido adentro de esa historia y no salirse de sus propios cabales? I think it's something I learned as a kid from my parents. I mean, it was kind of my upbringing. It's fortunate in a way. What's helped? I remember I was living for a short time in Switzerland, and I was working on a graphic novel that I was about to finish it, and I went down to Bologna, and I was having a lot of fun there. And I thought, I'll move to this city, and because I like to change cities. And at some point, I just told myself, actually, you have a very large project ahead of you. It was a book about Gaza, and it was a very important book. I troubled a lot of people for interviews. I had asked a lot from people when I was in Gaza, and I had to do the book justice. And I thought to myself, I cannot keep changing cities and thinking in those terms. I have to go someplace where I can, where I know the city. I don't have to make a big transition, and I have to give my life, my personal life, a certain amount of structure and calm, so I can get this book done. Because ultimately, what matters to me really is getting the book done. Of course, I want to enjoy life and the rest of it, but I basically I won't say I made my life boring. That's not the right way to put it. But maybe I had a few less drinks. A few less. Okay. A few less. Yeah, cool. Diego, Sí, ¿yo puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Esto es para todos los ilustradores, ¿no? A mí personalmente me pasa que cuando yo hago 4 ilustraciones, hasta 10 ilustraciones, la línea me sale, no sé, pareja, digamos. Pero cuando he hecho proyectos que necesitan, como lo que hice con Ciudad de Payasos, que son 80, 120, 200 páginas, lo que pasa es que mientras voy avanzando y los personajes y la ambientación y todo se van siendo más congruente, mi trazo también a veces va mejorando
Entonces me ha pasado que cuando he terminado el libro he tenido que volver a hacer las 10 o 15 primeras páginas para que tenga la misma calidad que las últimas, porque claro, Órale. o sea, es como una cuestión de práctica, ¿no? O sea, te hace mejorar. ¿Les ha pasado eso a ustedes o soy yo nomás? Sí, pero a mí me pasa con un sentido, pues quizá negativo, o sea, porque como a la hora que voy avanzando en el dibujo o que quiero narrar algo, ya cuando voy en el segundo, es más, ya en la segunda viñeta, ya no estoy sintiendo una relación tan clara con la primera, entonces me da me pongo muy triste y me agüito y me siento derrotado. Entonces así es como yo fui abandonando la idea de narrar, porque dije, no me voy a meter como dice Reppel, al gran aliento, no, pues ni soñarlo, o sea. Sí, pasa. Yo creo que tiene que ver con que uno esas 10 primeras ilustraciones, Gila, ha balbuceado en público, ¿no? Sí. Ha balbuceado en público y no ha ido seguro a la primera y recién encontró la seguridad en la décima, en la undécima. Entonces vos decís, uy, todas las que están atrás eran una prueba. Y creo que el trabajo, yo creo que uno tiene que ser lo suficientemente sabio alguna vez, a mí no me pasa, de que vos veas la primera viñeta, el primer vislumbre, y digas, acá no estoy, ¿no? Y que veas que en el segundo, acá quizás estoy un poco más, en el tercero un poco más, y así, no. Uno tiene que ver que en el primero uno ya está, pero es muy difícil, porque a veces uno está en el undécimo, porque también está pasando que uno va reelaborando también la idea, reelaborando Sí. el trazo. Es una cuestión de la técnica, no tanto la cuestión de la palabra, ¿no? Porque acá todo el tiempo estamos hablando del trazo, de lo reconocible, de la técnica, pero no podemos obviar que antes que nada, creo que a todos nos une, que antes que nada hay un concepto y es una idea, y muchas veces esa idea son palabras, ¿no? Yo cuando empecé era un dibujante mudo, porque casi que te diría, no tenía vocabulario yo mismo, era un fóbico, ¿no? Y tenía como una mala prensa de lo que era hablar mucho. Te decían todo el tiempo, una imagen vale más que 1000 palabras. Y ahora siento que no es así. Yo siento hoy que estoy absolutamente peleado con la era de la imagen y que necesito cada vez más palabras. Creo que hoy es el tiempo de las palabras, porque el contrabando ideológico subliminal que nos están metiendo en la era de la imagen deja a la gente, al público, al lector, al consumidor, al ciudadano, en una situación absolutamente inerme ante la generación de tanta psicopática imagen. Nosotros quizás seamos un poquito más honestos porque en esta subjetividad elegimos qué decir y aparte nos brindamos. Pero la era de la imagen, en ese sentido, para mí es absolutamente peligrosa y por eso tengo cada vez mejor prensa y trato cada vez más de que el territorio de las palabras se enriquezca y no en detrimento del dibujo, sino que el dibujo ocupe un lugar que antes ocupaba la palabra y cuidar que aquello que diga la palabra, el dibujo no redunde y viceversa, que el dibujo diga una cosa que no dice la palabra y la palabra diga una cosa que el dibujo no diga. Creo que eso es recontra difícil, pero estoy teniendo cada vez más paciencia. Supongo que dedicarme a la jardinería me está enseñando eso. Ayuda. Y a tener más paciencia y creo que esa es una linda cosa como para el día de mañana decir, este dibujo tiene algo potente y ya estoy acá en este dibujo. Y lo otro lo mando a la palabra. Joe, ¿algo para agregar? Well, I mean, especially my early work, it's what Sheila was saying, where
I look at my early pages from a book, and they're quite different from my later pages, not just in drawing ability, but in tone. I went from, especially in the first book, Palestine, before it was a book, it was released as 9 comic books, like small comic books. So once one was out, it was already out. I couldn't change it. I couldn't go back and change it. When it was collected, it was all 9 comics. And whether at the beginning my drawings weren't so good and at the end they were much better, that's just the way it was. But I've really learned to forgive myself and to move on, you know? I mean, comics to me is about sort of production. I'm kind of a perfectionist, but I'm kind of a 90% perfectionist. There's always a point where I'll just say, okay, I can't really get what I'm trying to draw. That's okay. I'm just going to keep going. And that sort of kept me sane, basically. Ahora que dice Joe, dice que eso es lo que le ha mantenido sano intelectualmente, y que Miguel dice que la jardinería le ha otorgado paciencia. Tengo una pregunta aquí que se preguntan si son supersticiosos, si evitan algún tipo de actividad o tienen alguna rutina singular y muy propia que sigan para trabajar. ¿Gis? Como decía, como soy tan rutinario, yo supongo que ya casi todo mi día es una especie de ritual permanente. O sea, no tengo muchas variaciones de lo que hago. Últimamente, sí, con la pandemia apareció en mi vida una perra callejera, y entonces se integró a mi ritual diario pasear a la perra, que se me hace una cosa fabulosa. Yo nunca había tenido perro, yo siempre he tenido gato. Sería la gran variación última. ¿Y se ha introducido en tu trabajo? Sí, claro. Sí. Sí, no, pues, o sea, mi trabajo es básicamente como un diario personal, pero entendida la vida personal, tanto desde las cosas, digamos, muy de todos los días, como llevé al niño al parque, como eso de alucines en la noche. O sea, todo eso es el día a día, ¿sabes? O sea que no tienes nada, tienes que ver los lápices de un modo al lado de la mesa, la luz tiene que estar en tal o cual lugar, la puerta delante o atrás tuyo, no lo sé. No, a ver, siempre está más o menos así. ¿Ya? Mira qué bien. No se ve bien, ¿verdad? Bueno, pero así están más o menos tiradas las... Saca foto. Joe, te vi sonreír cuando dije lo de la puerta delante o atrás. ¿Por qué? Well, I was smiling because Jose's desk is a mess. And mine is also a mess. I mean, the only thing I do is before I take a trip, before I go somewhere, I clean off my desk completely. And I tell myself it's never going to become messy again. And then within 5 days, I'm again working in a small place on my desk, and everything else is piled with books and equipment, you know. Yeah. Sheila, Miguel. ¿Sos cabulero, Miguel? Sí, soy cabulero. Yo creo, tengo una superstición tremenda y creo que soy dibujante. Y temo que algún trámite racional tipo el psicoanálisis me muestre que no lo soy. Entonces prefiero seguir siendo supersticioso, ¿no? Porque no puedo creer cuando yo termino un trabajo con lo fiaca que soy, con lo haragán que soy, porque realmente yo sé que los demás no me ven así, pero yo sé que doy vueltas y vueltas y rumio y soy procrastinador, y cuando termino un trabajo digo, yo no lo hice, vino alguien y lo hizo, ¿no? Como esas noches, esas largas noches, y a la madrugada vos estás viendo que clarea en el horizonte, que hay luces diurnas, y de golpe está ahí el trabajo que a las 11 de la noche estaba absolutamente en veremos, estaba en duda y era una neurosis, y yo digo, vino alguien. Yo tengo un doppelganger que viene y se toma un ascensor que no veo,
Y eso es mi superstición, que hay alguien que dibuja por mí. Ya. Sheila. Yo sé de qué pie cojeo. Y la falta de atención es, o sea, es terrible para mí. Entonces tengo que ser muy, muy ordenada, ¿no? Empiezo con el escritorio, con los materiales, ¿no? Ahora que además estamos en pandemia, trato de hacer mi lista y si voy a salir es a comprar todo lo que necesite, ¿no? Así por duplicado, es más. Pero además tengo que apuntar, cómo hago, mejor dicho, llevo varios proyectos, trato de apuntar en qué parte me quedo de cada proyecto. Es más, tengo un cuaderno que es el que está acá, donde tengo los proyectos, comisiones, proyectos personales, libros, cosas del taller, y ¡Qué tengo por ordenada! proyecto, es que si no, no avanzo, ¿no sabes? Y tengo, mira, les voy a mostrar esta hoja, este es del abecedario que acabo de terminar, y no sé si se puede ver, pero dice el animal y luego dice la línea de dibujo, acuarela, armado, el texto, si ya está escrito, si ya está editado, cuáles he tenido que hacer retoques y hasta al cuales ya envié a mi editor. Una Como profesional, señores. Para no olvidar ninguno. Tienes una línea de producción fordista ahí, ¿no? ¿Una qué? Una línea de producción fordista, cada paso completamente secuenciado. Ensamblaje. Claro. Sí, porque mis proyectos se hacen de diferentes maneras. Por ejemplo, el abecedario lo dibujé a lápiz y luego lo hice con acuarela. Entonces los tenía por separado, ¿no? Y luego tenía que escanearlos y luego armarlos, ¿no? Y luego tengo el otro proceso por los textos. Como escribo e ilustro, tengo que editar los dos procesos y tengo que ir al día con ellos, ¿no? Y en paralelo a esto estoy haciendo otro libro. Entonces el otro libro también tiene su hoja en donde estoy, ¿no? Si ya hice la investigación, si no sé qué, si empecé con los dibujos. Y creo que antes de empezar cualquier proyecto, lo primero que hago es que en cuántas partes o cuántos diferentes tiempos voy a necesitar para hacerlo e ir cumpliendo, para ir ahorrando tiempo. Si lo hago en desorden, al final me toma más tiempo. ¿Qué dice tu psicólogo a todo esto? ¿Ah? Estoy orgulloso de ti. Sí. Mira, yo normalmente yo siempre digo, acá todo está perfectamente desordenado. Ya. O sea, tengo varias cosas, pero trato de encauzarlas. Pregunta Claudia si encuentran alguna inspiración o material en las redes sociales de esa confrontación, de la polarización que hay particularmente, supongo, en Twitter, de la exageración de los sentimientos. ¿Quién quiere responder primero? Bueno, yo me asumo como bastante vicioso de las redes sociales. O sea, como dije, tengo un enfoque bastante irresponsable, hedonista. Entonces, y me vino como anillo al dedo el mundo de las redes sociales, porque yo como molusco estoy bastante encerrado en mi casa. Entonces significó para mí una posibilidad de, sin dejar mi casa, estar en una especie de plaza pública y asomándome a cantinas y conociendo gente y oyendo conversaciones ajenas. Yo atrás de un arbusto viendo un pleito entre unas personas y, o sea, como una serie de aventuras para un pobre molusco. O sea, mucha inspiración, claro. Tú no tienes Twitter account. Pardon me? Digo que I'm not in a hurry. No. tú no tienes Twitter account. Entonces que no encuentras inspiración en las batallas de las redes sociales. To see what going on, sorry? No sé si le están traduciendo. Battles? Battles. You mean the battles? What battle? You mean between us or what? What battles? Ok, voy de nuevo. Como tú no tienes cuenta en Twitter, supongo que eres ajeno a estas confrontaciones y la fragmentación que hay en las redes sociales. Oh, God. I mean, to be quite honest, I just have no interest. I just want to be in my own head. You know, it's not that I don't engage with the news, but not as a participant. The people I have followed people on social media, and I always get a little disappointed with how their tone changes over time. They become very defensive. People seem very
very easily offended and very easily they go on the attack. And Sí, I don't know, it's just not, to me, I won't say it's a waste of time. I think you can even build a career using it, and it's a good way of keeping in touch with people who might be interested in your work. But I kind of don't want to hear it because, you know, maybe I'm a little sensitive and maybe I don't need to hear it. Okay. Preguntan si, José Rodrigo pregunta si han pensado en salir de la viñeta del papel para entrar en el mundo del movimiento del vídeo con una generación de audiencias más audiovisual. ¿Quién quiere responder? Bueno, yo estoy trabajando para una agencia noticiosa hace un mes y medio. Ellos vieron un trabajo que empecé a hacer en marzo del año pasado con la pandemia, donde ilustré cuentos de Jorge Hernández, un escritor compatriota de GIS. Él vive en Madrid y me mandaba un cuento por día, un cuentínimo por día, y yo lo ilustraba hasta que se me ocurrió filmar mis manos dibujándolas. Entonces esto es una especie de experiencia audiovisual en la cual se escucha la voz de Jorge contando su cuento, mi mano dibujando y algún tipo de musiquita. Después me contrataron del Instituto Cultural de Francés, después el Instituto Cervantes en Dublín, la Embajada aquí española, hice algunos trabajos con actores y actrices argentinas y ahora me está tocando esto de Telam. ¿Cuál es la cosa novedosa en mi oficio? Es que descubrí que puedo filmar cenitalmente mis manos sacando un dibujo del cual no tengo el más mínimo boceto previo, simplemente una idea. Y eso es una novedad y que encima fue a parar ya a un libro que ya salió en México, que lo publicó Minerva, que es un libro donde por un código, digamos, vos ponés el celular en el dibujo quieto y podés experimentar el cuentínimo donde Jorge habla, donde yo dibujo. Entonces es un libro donde los dibujos quietos, los textos quietos, pero también a la vez con un celular ves todo ese proceso, lo cual a mí yo no estaba preparado para aparecer en una realidad aumentada de esa índole, ¿no? Así que para mí es una apertura absoluta y que es cercana digamos, al cortometraje y posiblemente al mediometraje, ¿no? ¿Alguien más? ¿Joe? ¿Gis? ¿Quién? Bueno, yo, por un lado, por motivos de necesidad de trabajo, me he tenido que diversificar, y lo cual me siento yo que ha sido formativo, ha sido muy interesante, o sea, hacer radio, cosas que nunca me imaginé, o sea, porque yo soy de esencia tímida, y entonces como que si me hubieran platicado a mí de chavo, que yo iba a estar así con un micrófono como forma de vida, de que buenas tardes, amigos, o sea, jamás lo hubiera creído, o sea, y de pronto me veo ahí y digo, qué increíble, qué extraño es todo, o sea, entonces de pronto estoy así con un micrófono hablando en un programa de radio, o similar, o sea, hay una parte similar a lo que dice Rep, o sea, hemos hecho Trino y yo esto de los jams moneros, de estar dibujando en público, por el lado del dibujo me he ido, reconcentrando aún más en mis pachequeses o rarencias, porque espero que, o sea, pues estoy aprovechando un poco que fui despedido a fines del año pasado, entonces ya, como no tengo, digamos, la obligación de hacer chistes, o sea, reconocibles, que es lo que uno los periódicos o revistas muchas veces le están comprando al cartonista, ¿verdad? Un chiste. Entonces yo muchas veces en mi vida ha sido una de las grandes broncas, cómo disfrazar cosas que no son chistes, que son nomás alucines, cómo medio disfrazarlos de chistes, ¿no? Ahora ya no tengo esa obligación y entonces espero no realmente ahora sí volverme loco, ¿verdad? Diego, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Si han pensado en salirse de la producción estrictamente de papel, de la viñeta de papel, para entrar en el movimiento en el mundo del vídeo o de la producción audiovisual en general. No sé si en el vídeo, la producción audiovisual en general, pero salir, o sea, sí salgo
del papel, ¿no? Por ejemplo, me pasó que hace lo que te contaba, que a veces tengo que fluir, ¿no? Por mis temas de salud, y en un momento no podía dibujar. Así que empecé a cantar sentadita muy quieta en mi sillita en mi casa y empecé a componer, y tuve la suerte que el esposo de mi curadora de arte, que es un curador de arte tradicional y político, escuchó las canciones y me invitó a cantarlas en una especie de festival que se hace, que es como la fiesta patronal de la Virgen de Razuwilca, que se hace acá, ¿no? En la punta de un cerro. Entonces, una vez al año canto vestida de virgen, acompañada de vírgenes, ¡Qué maravilla! zorros y santos, ¿no? Y canto con mi coro, y una vez al año, ¿no? Bueno, estos años por la pandemia no, pero es como... Me gusta eso de salir y hacer lo que, no sé, lo que el mundo me va mandando y me va ayudando a moverme. Pero al mismo tiempo no sé si haría algo realmente audiovisual, ¿no? Nunca lo sé. Es como a veces me preguntan eso, ¿qué es lo próximo que vas a hacer? ¿Podría estar haciendo un libro? ¿Podría estar haciendo marionetas? O sea, no, algo así. Se nos ha acabado el tiempo. Una última pregunta final. Me piden que me digan qué ilustradores admiran o imitaron, o a cuáles les robaron sus primeros trazos cuando se lanzaron en su tarea. Joe, ¿quieres empezar tú? I mean, I think it's clear that Robert Crumb is my greatest influence. And there are many other illustrators I really like, but he was the guy I was trying to draw like. And at some point, I realized I was never going to draw as well as Robert Crumb. But I also realized that the fact that, you know, you realize you're limited in what you can do. And then in some ways you realize that's actually the style you have. Your limitations and your style are the same thing, basically. Sí. And you just become comfortable with it. But yeah, Robert Crumb. I still love his work. ¿Quién sigue? Bueno, no, pues son demasiados artistas. Yo sufro mucho de estar admirando demasiado la excelencia ajena, y a veces puede ser apabullante. Me entran complejos a veces muy fuertes de inferioridad. Entonces, y luego ya trato de tranquilizarme, pero tengo a mi, ¿cómo se llama eso? Mi panteón de los 5, pero ya se diversificó después, y luego ya muchas veces me influencian más una serie de televisión o un grupo de música. Ya todo se mezcló, ¿verdad? Pero digamos que cartonistas, siempre cito mis 5. Uno es Robert Crumb, Sempé, Moebius, B. Cleavan y Steinberg, como digamos el rarito del grupo ahí. ¿Sheila? Yo siento que a mí me gusta mucho Janosch, que es un ilustrador y escritor que se dedica sobre todo a lo infantil. Me gusta mucho porque es súper sencillo, al mismo tiempo directo, y sus imágenes están cargados de mucho hogar o algo así. Hasta cuando lo han pasado a videos, se siente mucha la naturaleza, todo. No es el tipo de videos que cuando han animado le ponen música, sino se puede sentir hasta el sonido de la hierba, de las hojas. Me gusta esa sencillez, que al mismo tiempo es un todo. Me gustaría poder llegar a eso. Y por otro lado tengo a Edward Gorey, que yo siento que a mí me salvó porque yo siempre utilicé mi propia tipografía y dibujaba en blanco y negro, y mis cuentos son muy pequeños, y acá como que en Perú no se veía eso. Entonces siempre me decía, son muy cortos, hazlo más largo, ponles color, pégalos, ¿no? Y yo creo que ante la presión ya estaba cediendo, y tuve la suerte de encontrarlo en un viaje a Estados Unidos y descubrirlo y decir, esto funciona, ¿no? Y yo siento que me salvó la vida y salvó parte de lo que es mi estilo, así que le quiero mucho en realidad, y que él sea escritor, ilustrador, haga sus propias tipografías, su diseño, y ha sido su propio impresor, para mí es como, sueño con llegar a hacer un poquito de eso. Miguel. Sí, es una pleiad muy, 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 y es inmensa,
después se cierra esto y digo, ¿cómo no dije aquel? ¿No? Claro. Pero trato de alojar mi apetencia ahora, en estos minutitos que quedan, en aquellos o aquellas que cada vez que voy a mirar algo me dan ganas de dibujar, ¿no? Me invitan a dibujar. Una vez estuve presentando el libro era la presentación en una feria del libro de dos autores. Uno ya no estaba, que era Oski, uno de los grandes. Y otro, no lo voy a nombrar, estaba a mi lado. Un dibujante descomunal, un acuarelista imposible, un semidios. Pero cuando los presentaba, yo ahí dije, yo de Oski puedo decir, me dan ganas de dibujar. No lo tenía Oski. Y lo miré a él, a este dibujante, y le dije, pero vos me cerrás las puertas, sos tan grande que me cerrás las puertas, así que me quedo con Oski. Porque eso es lo que me pasa, ¿sabés? Yo, para nutrición, para salir de mi mundo y a veces cargar algún tipo de combustible para volver, así, como una especie de invitación erótica, ¿no? Picasso siempre está. Picasso siempre está. Esté la época que esté. Steinberg siempre está. Sempé siempre está. Sempé es increíble. Es una bestia. No sé qué, porque aparte realmente tiene dos estilos en su vida. Dos. No ha cambiado mucho. Y sin embargo, siempre está. Y por supuesto, a quien nombraba antes, ¿no? José Muñoz, Alberto Breccia. Y después toda la plástica, ¿no? Otto Dix, Matisse, todas esas bestias. ¿Cómo hace para hacer una lista corta? Todos esos hacen que vos te sitúes en tu mundo, que te des cuenta cuál es tu aportecito, pero también que seas cada vez más cabezón, más con tus limitaciones, seas cada vez más autor, ¿no? Porque cada uno de ellos ha tenido que lidiar también con algún tipo de fantasma y de super yo. Les agradezco esta charla completamente personal, sobre todo al hablar de fantasmas, super yo, fobias y demás, por la generosidad y el buen humor que han tenido. Espero haber podido llevarla bien. Yo hubiera entregado la conversación a ustedes, llevarla entre ustedes mismos. Yo me la he pasado genial. Yo quiero agradecerles a lo mejor en nombre de todos los que están del otro lado, porque nuestro trabajo como periodista es tratar de contar la realidad, pero yo he crecido viendo dibujos toda la vida y ustedes a nosotros nos aportan cierta tranquilidad y conexión emocional subjetiva con la patria chica que es la infancia, que podemos procesarla mejor porque ya somos adultos. Pero vaya un agradecimiento enorme por la capacidad que tienen para poder contar historias de un modo que nosotros jamás podremos contar. Gracias por estar. No, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Un placer estar con todos ustedes. Me la pasé muy bien. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Gracias, Sheila. Gracias, Joe. Gracias, Miguel. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. De verdad, Gracias. sí, le he pasado increíble. Gracias, Sheila. Gracias, Joe. Ha sido un honor Gracias, estar Diego. con todos ustedes. Gracias. Un gran abrazo. Bye, Joe. Adiós. Adiós. Buenas tardes.